Un cordial saludo para todos. Hoy mi equipo y yo venimos a hablarles de un tema muy importante que es la genética, la bioética y su relación con la psicología. Este grupo está conformado por mí, Natalie Herrera Acevedo, mis compañeros son María Alejandra Torres Bustamante, Daniela Torres y Laura Sofía Carmona. ¿Qué es la genética? Es la ciencia que estudia cómo se heredan las características biológicas entre generaciones. Esta se centra en los genes, el ADN y la transmisión de información. Es clave para entender las enfermedades que se pueden derivar de generación en generación. La epigenética. Esta rama estudia cómo el ambiente puede modificar la expresión genética sin alterar el ADN, en los cuales factores como el estrés, la alimentación u otros factores pueden alterar los genes. Un ejemplo de esto sería una embarazada que sufre depresión durante el embarazo. Esto puede hacer que la expresión genética de su hijo se modifique. La bioética. Esta se encarga de analizar todos los dilemas éticos, sociales y legales que se pueden generar de estas ramas. Relación en la genética y la psicología. Estas dos pueden estar muy relacionadas porque la genética influye en la personalidad, en salud mental y en otros aspectos psicológicos. No determina por completo. La epigenética y el ambiente también juegan un rol muy importante en este aspecto. Estas definiciones son claves a la hora de analizar las situaciones de las personas. Y con esto les dejo una pregunta. ¿Es ético editar los genes en el embarazo? Ahí es donde entra la bioética a jugar un papel fundamental. Desde la ciencia todo se puede, pero no todo es ético. Por lo tanto, los profesionales estamos llamados a siempre cumplir con ética profesional. En la historia de la genética, uno de los mayores avances científicos fue el descubrimiento de la estructura del ADN por Watson y Crick en 1953. Ellos propusieron el modelo de doble hélice que explica cómo se transmite la información genética. Este descubrimiento permitió grandes avances como el proyecto Genoma Humano, una investigación internacional que se desarrolló entre 1990 y 2003, donde se logró identificar todos los genes del ser humano. Gracias a esto podemos detectar enfermedades hereditarias y crear tratamientos precisos. El término bioética fue usado por primera vez por el bioquímico estadounidense Van Potter en 1970 para reflexionar sobre el uso de la ética en la ciencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, descubrieron los terribles experimentos nazis en campos de concentración, lo que causó gran preocupación y desde entonces surgió la necesidad de establecer principios éticos que protegieran a las personas en investigaciones científicas. Como respuesta, en 1947 se crea el Código de Nuremberg, el primer gran documento ético para investigaciones humanas, donde se plantea el consentimiento informado. Posteriormente, la Declaración de Helsinki, creada en 1964 por la Asociación Médica Mundial, fue la actualización del Código de Nuremberg para adaptarse a las nuevas realidades científicas, donde destaca que la ética debe estar por encima de la investigación científica. Toda investigación en humanos debe pasar por comités de ética y se protege especialmente a las personas más vulnerables. Surgimiento de los comités bioéticos surge después de la Segunda Guerra Mundial entre 1960 y 1970, principalmente en Estados Unidos, debido a experimentos médicos en personas y su consentimiento. Se puede evidenciar la necesidad de establecer normas éticas en la investigación científica. Esto llevó a la creación de comités bioéticos, que son grupos encargados de analizar y aprobar investigaciones, para asegurarse de que se respeten los derechos humanos, se protejan a los participantes, se aplique el consentimiento informado, la persona debe saber aceptar lo que se le va a hacer, se actúe de acuerdo con principios como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, como un puente entre la biología y los valores humanos. ¿Quiénes conforman los comités?
Los comités bioéticos están conformados por un grupo multidisciplinario de personas con diversas áreas de conocimiento, incluyen profesionales médicos, bioeticistas, filósofos, teólogos, juristas, científicos sociales, representantes de la comunidad y en algunos casos estudiantes y personal administrativo. La diversidad de perfiles asegura una visión amplia al analizar los aspectos éticos de la investigación, la atención médica y otras áreas relacionadas con la vida y la salud. Los tres principales comités en bioética. Comité de Ética Asistencial evalúan dilemas éticos que surgen en la práctica clínica diaria. Suelen ser integrados por profesionales de la salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, representantes de la comunidad y en algunos casos expertos en derecho o filosofía. Comités de Ética de la Investigación evalúan la ética de los protocolos de investigación en seres humanos, asegurando que el cumplimiento de los principios éticos y la protección de los participantes incluyen investigadores, profesionales de la salud, expertos en ética y a veces miembros de la comunidad. Comités asesores de ética asesoran a gobiernos, instituciones o profesionales en la formulación de políticas y normativas relacionadas con la bioética. Pueden incluir expertos en ética, derecho, filosofía, ciencias de la salud y representantes de la sociedad civil. Dilemas éticos, pruebas genéticas. Son exámenes que analizan el ADN para detectar mutaciones o enfermedades hereditarias. Dilema: ¿debería informarse a una persona si tiene una enfermedad genética que aún no tiene cura? O si está en riesgo pero no quiere saberlo. El derecho a no saber debe considerarse en lo importante como el derecho a saber. Manipulación genética: la modificación directa de los genes con el fin de cambiar características físicas o prevenir enfermedades. Dilema: ¿es ético alterar los genes de un embrión para elegir el color de los ojos o eliminar enfermedades? ¿Dónde está el límite entre curar y mejorar? Línea entre tratamiento y mejora es difusa y plantea preocupaciones sobre la actividad de la dignidad humana. Edición de genes, también llamada edición genómica o ingeniería genética, es un conjunto de tecnologías que permiten modificar el ADN de un organismo. Esto implica agregar, eliminar o alterar material genético de sitios específicos del genoma. La técnica más conocida es CRISPR, que utiliza tijeras moleculares para cortar el ADN y permitir modificaciones específicas. Privacidad genética se refiere al derecho que tiene cada persona a controlar el acceso, uso y divulgación de su información genética, la cual es única, hereditaria y muy sensible. Los datos genéticos pueden revelar no solo la identidad de una persona, sino también riesgos de enfermedades, parentescos y más. Si no se protege adecuadamente, esta información podría ser usada de forma discriminatoria, por ejemplo, por empleadores o aseguradoras. También puede poner en riesgo la intimidad de los familiares, incluso si ellos no dieron consentimiento. Consentimiento informado. El consentimiento informado es el proceso mediante el cual una persona recibe información clara, completa, comprensible sobre un procedimiento médico o investigación y luego decide libre y voluntariamente si acepta o no. Debe incluir la explicación detallada del procedimiento de tratamiento, riesgos y beneficios potenciales, alternativas existentes, derecho a rechazar o retirarse en cualquier momento. Firma del paciente debe estar claro con un lenguaje muy conciso. Es importante recordar que la autonomía es un fundamento importante en todos los procesos que se le realicen a una persona. Implicaciones psicológicas de conocer la información genética. Entonces tenemos dos lados, el lado que es positivo y el lado que es más difícil, el negativo. Tenemos el lado positivo en donde las personas se dan cuenta que no tienen ninguna herencia genética de enfermedades, entonces la persona que está así como tan ansiosa se calma y baja su ansiedad, generándole mucha tranquilidad. Y para algunas personas que manejan sus emociones, si les dan alguna noticia de que tiene algún riesgo de alguna enfermedad, ellas pues les sirve para identificar cuáles serían como sus riesgos y de esa manera al identificarlos cambiarían sus hábitos de vida, adecuándolos para que el riesgo sea cada vez menor y adicionalmente a eso le dan la información a su familia para que también tengan en cuenta esta información tan importante sobre su información genética familiar. Las negativas son muy impactantes. Por un lado, las personas pues lo pueden tomar de una forma en que les impacta, les genera estrés, les genera ansiedad anticipatoria y también puede generar mucha ansiedad a nivel familiar porque las personas sienten como, bueno, si él lo tiene, pues yo también lo tengo. El costo pues de hacerse este tipo de exámenes es altico, pueden sufrir de discriminación y pueden llegar a tomar decisiones que no sean pues muy acertadas bajo como el miedo de tener algún tipo de enfermedad. La genética conductual y su papel dentro de los trastornos mentales. La genética conductual es
una rama de la biología, pero también de la psicología, que estudia cómo los genes influencian cómo una persona puede ser, puede sentir y también de cómo actúa. Unos ejemplos de que se podía estudiar en esta genética conductual es el tema del TDAH, la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, incluso la esquizofrenia, y entre otros. Estos estudios se realizan a partir de familias, también gemelos, en donde se ve que en los gemelos hay una alta probabilidad de heredar los mismos o un aproximado de los mismos genes de una enfermedad como estas, y también en familias completas. Pero para llegar a la conclusión de que aunque haya una carga muy alta de una enfermedad como estas, lo que determina realmente cómo es la persona, cómo actúa y cómo vive su vida, viene a través del ambiente, en el ambiente en el que crece, su crianza también, incluso su estudio y muchas cosas relacionadas con este tema. Bueno, pues un ejemplo bien concreto es que si una persona tiene padres con esquizofrenia, su porcentaje de probabilidad es del 70%. De hecho, la bipolaridad también tiene un porcentaje alto, entre el 60 y el 70% también. Sin embargo, como decía anteriormente, eso no determina si la persona va a desarrollar este tipo de enfermedades. Todo al final se determina por el ambiente en el que se pueda crecer. Todo este tema del uso de la información genética es muy sensible. Por esta razón se deben tener en consideración principios bioéticos muy importantes como el uso del consentimiento informado y también de la privacidad y la no discriminación. Es muy importante que se tenga muy clara el tema de la privacidad genética, porque de esa manera se tiene no solamente información de la persona, sino también de su familia. Por eso, en el consentimiento informado es importante saber qué información se va a recolectar, cómo se va a recolectar y con qué fines se van a recolectar para que la persona pueda vivir su proceso de manera satisfactoria. Todo esto nos hace entender que los genes no controlan el comportamiento como si fuéramos máquinas. También que este tipo de estudios nos ayudan a conocer si somos más vulnerables, si tendemos o no hacia una enfermedad, y esto puede ser una información muy valiosa para cada uno. Y lo más importante y lo más esencial es que le permite a la psicología hablar de la prevención, del apoyo psicológico y la educación, enfocarlo a ello en lugar de a los estigmas y la discriminación.